que lo ha expuesto Ricardo Sevilla en este texto y ahora en esta conversación. Buenos días de nuevo, bienvenido. Hola Carmen, muchas gracias, buenos días. Buenos días, Ricardo. Empieza de cero, ¿qué pasó? Te cuento, yo trabajaba como editor de política y sociedad en el periódico Excelsior, estamos hablando de 2016. En aquellas fechas yo publicaba en los artículos centrales, los artículos editoriales con María Amparo Casar, Marcelino Perelló, en fin, en los artículos editoriales del diario. En alguna ocasión escribí sobre Emilio Uranga, un filósofo, un ideólogo del poder, un ideólogo el filósofo priista. del PRI. Así es, exactamente. Y entré en contacto con Fernando García Ramírez, me buscó, ya habíamos tenido un trato, un diálogo, un comercio intelectual, le diría yo. Y hablamos sobre Emilio Uranga, me dijo que le había gustado un texto mío publicado en el diario, como le había gustado también otro texto que había publicado yo en el periódico La Jornada, un retrato sobre Philip Roth. Me dijo que quería conocerme, pero no me dijo, quiero conocerte y conversar contigo. Me dijo, queremos conocerte. Dije, ¿quiénes quieren conocerme? Enrique Krause y yo, hablando como una sola entidad. Y yo desde luego sabiendo pues, quién es Enrique Krause, la biografía que tiene, el perfil intelectual como historiador, acepté desde luego, me encanta la idea. Me invitaron a desayunar, todo esto ocurrió a través de Fernando García Ramírez, le proporcioné mi número telefónico, se comunicó conmigo, y quedamos de vernos en el café que está en Oasis Coyoacán, Maison Kaiser. Me invitaron ahí a desayunar, se pospuso el encuentro y me ofrecieron que nos reuniéramos una tarde. Fue una tarde de septiembre de 2016. ¿Ahí mismo? Ahí mismo, en el Maison Kaiser de Oasis Coyoacán. Fui entusiasmado, debo reconocerlo, conocer a Krause, sabía por supuesto quién era, lo admiraba incluso, lo había visto con Octavio Paz, lo había leído muchísimo, lo había visto con Mario Vargas Llosa, en fin, un intelectual reputadísimo, y no vi por qué tenía que negarme a esto, al contrario. Llegué, conversamos, sobre todo Krause, ya lo sabía yo y lo corroboré. Hablaba, peroraba, y yo lo escuchaba, y Fernando estaba ahí agitando las manos siempre, como echando porras a lo que decía su amigo y jefe. Y platicamos sobre temas de liberalismo. Yo sabía que él es un ingeniero liberal, así le gusta que le digan, el ingeniero liberal. Hablamos sobre el texto de Emilio Uranga, hablamos sobre Ignacio Manuel Altamirano, hablamos sobre Guillermo Prieto, hablamos sobre liberalismo en general. Me preguntó, en otro orden de ideas, qué pensaba yo de la contienda electoral. ¿A qué actores veía yo y cómo los veía? En ese momento, desde luego, el único perfilado visible era Andrés Manuel López Obrador. Hablamos de Osorio Chong, hablamos de Margarita Zavala, y le di un apunte apurado de cómo veía yo a estos candidatos. Me preguntó cuál era mi crítica o mi observación sobre López Obrador. Yo de alguna manera quise congraciarme con él, lo admito, había leído El Mesías Tropical y repetí los eslóganes de batalla del ingeniero. Es un peligro para México, es un megalómano, etcétera. Y pareció agradado con mi postura. Hablamos de esa y otras cosas, y en determinado punto me dijo que estaba conformando un grupo de intelectuales de alto rendimiento. Y en ese grupo de intelectuales me dijo que si yo quería participar. Me halagó muchísimo que me consideraran un intelectual de alto rendimiento. Y dije, desde luego. Posteriormente nos despedimos, hablando de temas de literatura. Y Fernando García Ramírez me volvió a buscar. A los días me contactó a través de Messenger de Facebook
y comenzamos un diálogo. Nos vimos otra vez en el Maison Kaiser de Oasis Coyoacán, y ahí me invitó a participar en un proyecto. Pues yo imaginaba que de letras libres. Me dijo, oye, pues retomando lo de Enrique Krause, quiero que te sumes con nosotros a un proyecto. ¿Cuánto te pagan en Excelsior? Y yo ya estaba cansado de trabajar en el diarismo, en el periódico. Había tenido una temporada difícil. Mi padre había caído enfermo, en un coma, y había tenido yo una temporada tensa. Y decidí aceptar lo que ellos me proponían a ciegas, debo decirlo, a ciegas. Porque yo me imaginaba que iba a trabajar en Clio TV, haciendo documentales, haciendo guiones, haciendo libretos, o en letras libres. Pero me imaginaba un escenario intelectual, un escenario literario. Concretamente, la literatura es mi pasión, es algo que quienes me han leído, quienes me conocen, lo saben perfectamente. Empecé a verme con García Ramírez. Y ¿Dejaste Excelsior? Dejé Excelsior, hay una discusión incluso ríspida, que es otro tema, pero me fui del periódico, y incluso se lo conté al mismo García Ramírez. Le dije, fíjate que se enojaron mucho ahí en Excelsior con mi salida un tanto abrupta. Me dijo, no te preocupes, las cosas van a estar bien, ya vas a trabajar con nosotros. Me dio una palmada y caminamos sobre Miguel Ángel de Quevedo, platicando siempre sobre muchas cosas, y sobre todo de López Obrador. Nos vimos en el Starbucks que está ahí, casi a un lado de Oasis Coyoacán, en varias ocasiones, y ahí yo creo que en la segunda o tercera reunión que tuve con él, me presentó a otro de los colaboradores que se sumarían a este proyecto, que hasta ese momento no sabía yo que era anti-López Obradorista. Sabía que ellos eran anti-López Obradoristas, pero recalcitrantes. Sin embargo, no pensaba yo que iba a trabajar en ese tipo de menesteres. Me presentó con esta otra persona, platicamos, Rubén Cota Mesa. Yo no lo conocía. Los colegas de Eje Central, que han publicado un reportaje muy amplio sobre esto que llamaron Operación Berlín, dieron a conocer 3 nombres, uno el tuyo, el que acabas de mencionar, y un tercero. Así es, Gabriel García Joly, que él se incorporó meses después. Hubo por ahí el paso veloz de un joven que no prosperó. García Ramírez lo hostigaba un poco, lo ninguneaba, y el muchacho no tenía perfil periodístico, ni perfil de historiador, ni había trabajado nunca en ámbitos de una mesa de redacción, haciendo ningún reporteo ni nada. Entonces pasó un mes quizá, y el muchacho se fue. Y nos quedamos un tiempo nada más, Cota Mesa y yo, y Fernando, en esos momentos, para hablar conmigo de ciertas cosas, de ciertos temas, me llamaba cariñosamente Rick, vamos a platicar. Salíamos caminando, ya habíamos visitado Berlín, era una vieja casona en Coyoacán, Berlín 245, y nos dijo, aquí va a haber una oficina con varios insumos, va a haber, hay una sala de monitoreo, va a haber aquí unos jóvenes arriba que estén viendo y revisando redes sociales. Y yo decía, bueno, ¿y para qué? Y dice, bueno, es que nosotros vamos a hacer un proyecto tipo lupa ciudadana. Ellos habían hecho una lupa ciudadana en 2006 para vigilar las elecciones, que todo se llevara a cabo de manera democrática. El mismo Enrique Krause lo sabe perfectamente, como sabe muchísimas cosas, como sabe que Fernando García Ramírez pues es su operador en los hechos. Estuvimos ahí, y en la convivencia platicábamos, salíamos, caminábamos hacia una panadería que se llama, está a la vuelta en Centenario, que se llama Pan Verde, y ahí tomábamos café, un pan, y me platicaba las indicaciones de Enrique Krause, las cosas que había conversado en El Financiero. Estaban ellos por publicar un suplemento cultural. Me dijo que lo
dirigiría su esposa, Laura Emilia Pacheco, y que si yo quería sumarme a este esfuerzo. Siempre él es un hombre de muchos esfuerzos, este esfuerzo cultural. Le dije que desde luego, me encanta a mí la literatura, como te dije, y dije, pues adelante, por supuesto, estoy abierto. Me enseñó incluso el DOMI del suplemento. Después me diría que se había retrasado, la gente del financiero no le había ofrecido el dinero que ellos habían pedido, que era mucho, no me dijo cuánto. Esa es una parte de esta historia que has decidido contar, Ricardo Sevilla. Has dicho que eso que describes, en lo cual te viste involucrado de esta manera, fue financiado por empresarios. Así es. Has mencionado directamente a empresarios como Agustín Coppel y otros. A ver, ¿a quién señalas? ¿Por qué lo haces? ¿Y con qué elementos lo puedes demostrar? Señalo a Agustín Coppel, el director de Grupo Coppel, y lo sustento con 12 facturas que me fueron expedidas durante todo un año como pago de mis servicios. Las estamos mostrando en la pantalla porque forman parte de tu texto. Tú has incluido en este texto varios elementos probatorios. Estos son algunos de ellos. Están en pantalla lo que estás describiendo. Así es, ahí está mis datos personales, por cierto, están exhibidos, no hay ningún elemento que esté oculto, que no esté a la vista. Ahí se ve la cantidad que me pagan 25,000 pesos, ahí viene la razón social. ¿Te pagaba directamente Coppel? Directamente Coppel, ahí como dice en la factura, me pagaba Coppel SADCB. Así como te pagaba a ti Coppel, ¿le pagaba a todos los demás? Le pagaba al grupo de Fernando García Ramírez, incluido Fernando. Le pagaba a Fernando, que yo insisto en que era la voz que ejecutaba las indicaciones de Enrique Krause, aunque él diga que no me conoce. Él dice que no te conoce y él dice que no formó parte de la creación de ningún grupo, dice Krause, por lo que estamos aquí monitoreando. Sí, dirá eso y dirá más, no es la primera vez que desacredita, pero no solamente desacredita, sino ningunea a sus equipos de trabajo, a colaboradores, porque él, en realidad el megalómano es él, este hombre que siempre escribe en primera persona, este hombre que causó la enemistad, por cierto, entre Carlos Fuentes y Octavio Paz, que es otro tema, pero no es la primera vez que desacredita su grupo de colaboradores. Ya lo había hecho incluso con un miembro del Consejo Editorial en 2013, Rafael Lemus, que fue compañero mío en la facultad, por cierto, escribimos juntos en el 1+1. Él le escribió una carta abierta que Enrique Krause ninguneó, e incluso ni siquiera le respondió, y dijo, bueno, ¿por qué voy a enfrentar a ese enano? Esas fueron sus palabras textuales, no las va a reconocer, no va a aceptar encarar esta crítica abierta, frontal que yo le estoy haciendo, aunque él dice que hace todo lo contrario, en los hechos es muy distinto. ¿Cómo demuestras que Krause sí participó en la elaboración, en la configuración de este grupo de personas de la que formaste parte? En primer lugar, además de tu dicho. Además de mi testimonio, ofrecí estas conversaciones, pero tengo todo en un archivo de los correos electrónicos que me mandaba la secretaria de particular community manager de Enrique Krause, donde yo le reportaba los videos que él hacía en sus giras, en concreto y en particular sobre el último de sus libros, El pueblo soy yo, donde incluye aquella diatriba famosa y la revive una y otra vez de manera recalcitrante, que es El Mesías Tropical. Yo le hice la gira, le envié los videos curados a Talía Margolis. Ahí tengo los correos electrónicos donde se los envío, ahí tengo correos electrónicos del propio Fernando García Ramírez, donde a Eje Central, por cierto, y lo destacan ellos, le responde
les responde a través del mismo correo electrónico. Sí, el reportaje de Eje Central tiene efectivamente una solicitud de réplica o de información a Fernando García Ramírez y como dices, ellos se dirigen a él en el correo electrónico con el que tú te comunicabas y el señor García Ramírez le responde a Eje Central desde ese mismo correo electrónico, con lo cual se valida absolutamente que ese correo electrónico le pertenece. Le pertenece. Estamos hablando de Enrique Krause y los elementos que tú dices tener, que son correos electrónicos más de los que se han publicado. Muchos. Déjame detener en algunos de los que ofreces en el texto que publicamos ayer domingo en este espacio de noticias. Krause operó contra AMLO, testimonio sobre la insidia. A quien te escucha en este momento en el programa en vivo, en este sitio de internet, y quien esté siguiendo la transmisión en radio, en El País, en Radio Centro, ¿qué elemento le compartirías? Hay uno muy interesante sobre esta imagen que ellos quisieron crear. Ellos, hablo de Krause y de García Ramírez. García Ramírez es el operador de Krause. Aunque digan que ya no trabaja con él, aunque diga que renunció en 2016, porque incluso engañan a los lectores de Letras Libres y le escribe una carta. Un texto de despedida. Un texto de despedida. ¿Paréntesis? Un paréntesis que nunca existió, en realidad. ¿Por qué? Porque las citas no solamente, cuando menos conmigo, ocurrieron en Berlín 245, sino en la sede de la revista, en Letras Libres. Y ahí está la conversación que tuvimos. Es una conversación larguísima, pero dice, mi querido Ricardo, nos vemos en Letras Libres. Es decir, está con todas sus letras, está el apunte, uh-huh. Pero en otro de los que yo me quiero concentrar es en esta imagen que han querido crear de López Obrador sobre el dictador, sobre el peligro, sobre los vínculos que supuestamente ellos en su imaginario, en este Frankenstein que están tratando de crear, pero no de hoy, sino de hace muchos años, pues su caballito de batalla era Nicolás Maduro, Fidel Castro, Hugo Chávez, Venezuela, y nos pedían reportes, y en concreto a mí sobre el asunto de Venezuela. Y se los enviaba. ¿Qué se hacía con esa información? En este testimonio es muy importante que expliques qué se hacía con esa información que dice se generaba por parte de estos intelectuales de alto rendimiento en el marco de un equipo de ¿cuántas personas? Nosotros éramos 4. Era Fernando García Ramírez, era Rubén Cotamesa, posteriormente Gabriel García Joly. ¿Todos en Berlín? Todos en Berlín. Y había otra parte del equipo que no era de Fernando, sino del proyecto en general. Era un proyecto anti-López Obradorista. Fernando García Ramírez me lo dijo con todas sus letras y nos lo decía a cada momento. No era, por otro lado, de nuestro desconocimiento, que se trataba de hacer que López Obrador no llegara de ninguna forma a la presidencia. Este grupo de intelectuales, por un lado, y el otro equipo en el mismo lugar de Berlín. Así es. Estaba encabezado. ¿Este otro equipo qué? Estaba encabezado por Ricardo Rojo. Ricardo Rojo, un panista, también recalcitrante, virulento, incluso en ocasiones hasta soez en gritos, en expresiones. También estaba en Berlín, y él se encargaba de la parte operativa de las redes sociales. Y ahí en la parte de arriba se acondicionó un estudio de televisión donde se hacían programas que tenían que ver, por ejemplo, con literatura, con series como Juego de Tronos o como Harry Potter. Había programas sobre homosexualidad. ¿Y para qué se hacían esos? Bueno, ese tipo de comunidades se creaban para pues que hicieran crecer una comunidad, una audiencia, y posteriormente inocularles
a esas cuentas falsas el mensaje anti-López Obradorista. Incluso en esos programas participé yo, hacía cápsulas sobre literatura, hacíamos un programa que se llamaba Historia Novelada, y ahí está, aunque lo intentaron borrar, porque ya yo era administrador incluso de la página, lo intentaron borrar, pero circula en YouTube. Ahí está Fernando García Ramírez, que seguramente dirá que tampoco me conoce, pero está ahí. Hablamos, por cierto, de Octavio Paz, para variar. Programas en los que tú mismo participaste. Programas en los que yo hechos participé. Ahí mismo, donde participaba el propio García Ramírez y otros. Y otros, invitamos Pero para crear, varios tú escritores. dices, para crear cierto tipo de comunidades, y al tener tráfico en esas comunidades, entonces se creaban espacios a través de los cuales presentaban los otros mensajes. Así es. ¿Eso es lo que tú dices? Sí, ahí estaban las comunidades y además el equipo me preguntabas de aproximadamente cuántos, no sé, había ahí 35 muchachos, por ejemplo, en una sala. Y 35. 35 en un turno, porque había 2 turnos, a veces incluso se trabajaba en la noche, pero había 2 turnos. Y había editores de video, había productores, había estos muchachos que se han calificado de trolls. Yo diría únicamente que se encargaban de crear perfiles falsos, y esos mismos perfiles falsos eran los que trataban de reventar cualquier información sobre López Obrador. Por ejemplo, a ver, para seguirte la línea de lo que estás diciendo, tú dices, ahí se creaban mensajes, memes, se hacían desde programas de literatura hasta memes. En ese rango de cosas ocurría todo ahí. Todo ocurría ahí, pero... Por ejemplo, algo que destaques, que recuerdes de lo que se haya viralizado, algún tipo de mensaje muy específico que podamos traer a cuenta de lo que tú dices se hizo ahí. Así es. Con dinero de empresarios como Coppel, sí. dices tú. Sí, de hecho es de lo que estamos hablando. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. ¿Qué tipo de cosas? ¿Lo de Rusia? Lo de Rusia. A ver, ¿qué ocurrió con...? El asunto de la trama rusa se gestó ahí. Fue un asunto delirante, fue una ocurrencia. Nosotros en un día a día en Berlín llegábamos a las 8 de la mañana. ¿Tiempo completo? No, en el caso de nosotros no. Éramos los intelectuales de alto rendimiento. Entonces nuestro trabajo era la parte fina, la parte intelectual de todo eso. Pero había 2 turnos trabajando. Había 2 turnos de los... ¿Cuántas personas en total aproximadamente? Yo calculo unas 100 personas, porque no solamente había gente ahí, había una célula, llamémosle así, en Guadalajara. Incluso se hacían videoconferencias cuando había juntas, había una sala de juntas. Ricardo Rojo era quien las tutelaba, y ahí se llevaban a cabo estas juntas donde se llegaban a acuerdos, se hacían videollamadas y se hablaba de las tendencias y de las cosas que querían posicionar. Te estamos viendo en la pantalla con Fernando García Ramírez, y el programa al que estás hablando lo estamos compartiendo en esta transmisión. Pues ahí está un elemento de lo que has puesto a la mesa como prueba de lo que estás aquí planteando, y efectivamente pues estás tú con García Ramírez en ese programa hablando de Octavio Paz. Así es. Ahí dejamos la imagen para quien está siguiendo esto en la transmisión online, para quien está siguiendo la transmisión en radio. Bueno, lo estamos comentando esta mañana. Exactamente. Y esa cuenta intentaron desaparecerla, yo la administraba, y ya después intenté llevármela, pero Ricardo Rojo montó en cólera. Incluso me mandaron un mensaje ahí: Ricardo Rojo dice que lo estamos despojando de lo que le pertenece. ¿Por qué decía que le pertenecía? Porque habían pautado para que estas comunidades crecieran, pautaban. Y para quien nos escucha y no sabemos qué es la pauta, pues es el pago en redes sociales para posicionar cierto contenido. Y se pautaba fuerte. ¿Qué es pautar fuerte? Se comenzaba en 5,000 pesos, 6,000 pesos, y se llegaron a pagar 50,000 pesos. ¿Por nota? Por meme. ¿Por meme? Por video. ¿Cuántos hicieron? ¿Calculas tú? La cifra sería desquiciante, pero yo te puedo decir que... Más o menos. Diariamente se producía, había 2 entregas, incluso teníamos un grupo en WhatsApp, en Telegram,
donde se reportaba el trabajo del día, y en un día se podían producir 20 videos, 10 memes o más. Todo relacionado con López Todo relacionado con... Financiado por Coppel, y por Fernando García Ramírez nos enteramos que también Cinépolis participaba. Ahí está, y también podemos ¿Alejandro Ramírez? Alejandro Ramírez, ¿Él participaba? Sí, de acuerdo con... yo no hay tengo... Hay un WhatsApp en donde se le menciona que está incluido en este reporte. En las juntas él hablaba de los patrocinadores, y en concreto habló de Germán Larrea, habló de Alejandro Ramírez, de Cinépolis. Incluso decía, no, fui a las oficinas de Cinépolis y me encontré con un lugar majestuoso, y ahí me propusieron que nos iban a dar un editor de video profesional, porque nuestros videos eran muy rústicos al principio, es decir, los hacíamos nosotros, hacíamos el guión, la recopilación de las imágenes, y lo subíamos a la red social. Es decir, era muchísima chamba. Yo estaba tratando de oír un poco del diarismo, y me encontré con otra cosa mucho más. Te interrumpí un poco sofocante. Cuando estabas hablando de la trama rusa. De la trama rusa. Dijiste delirante, una idea delirante. Volvemos al hilo ahí. Una idea delirante que se nos ocurrió en una mañana. Estábamos en la junta con García Ramírez, era a las 9 de la mañana, y ya habíamos hecho el seguimiento informativo, lo que se hace en una mesa de redacción. A mi compañero Rubén Cota se le ocurrió proponer el tema del vínculo que se podía establecer entre Rusia y López Obrador. ¿Inspirado en el Russiagate de Trump? Sí, inspirado en eso, pero el hilo conductor era muy endeble. Se le ocurrió a Cota que, dado que John Ackerman colaboraba en Russia Today. Así es. Caray, ese fue el punto de arranque. Dijo, podemos agarrarlo por ahí. García Ramírez dijo, no, me parece que no prosperará. 2 o 3 días después llegó, apurado. O sea, abiertamente una fake news. Abiertamente. O sea, deliberadamente se podía hacer eso. Se podía hacer, se hacía eso, y se hacía más. Había incluso muchachos que hacían doblaje, es decir, unos productos muy, muy finos. Así es. Esa idea, ¿qué pasó después? De esa idea, 2 días después llegó Fernando, agitando las manos y diciendo, lo de Rusia, Enrique dice que es buena idea. Búscame todo lo que tengas sobre Rusia. Entonces se hizo la investigación, Rubén hizo el guión, la recopilación de las imágenes, se lo envió a Fernando, y de ahí, en un portal que a mí me parece quizá el más trascendente de todos, que se llama Populismo Autoritario, que además administraba el propio Fernando. Él mismo lo alimentaba al principio, y después creció tanto que se lo dejó a los chicos de Ricardo Rojo, que se habían incorporado. Populismo autoritario. ¿Está vigente eso? ¿Abierto? Estaba vigente hasta el viernes. No sé si hasta el viernes, pero hasta el reportaje de Eje Central estaba vigente. Pero ahí se dio a conocer el primer video de la trama rusa. Con los insumos que le había preparado Cota Mesa a García Ramírez, alimentó su columna del Financiero. Y esos insumos pues eran prácticamente reproducir el trabajo que hacíamos nosotros, se lo apropiaba, y nunca hubo una plática. Nunca platicamos ya, o por lo menos yo no lo hice, ya nunca platicamos sobre qué era exactamente lo que estábamos ahí, lo dimos por sentado y lo aceptamos. Lo fueron asimilando. Lo fuimos asimilando. Un día nos encontramos ahí con una serie de panistas de toda la Haya, y... ¿Un día? Un día. ¿Qué pasó? Ahí le fueron a ofrecer a Ricardo Rojo un portal, una especie de, no sé cómo se llama esto, era como una especie de agencia de noticias,
que se llama Medialog. Medialog, de monitoreo de medios. De monitoreo de medios, pertenece a panistas, no recuerdo quién, no digo que ellos intervinieron, simple y sencillamente. Es un servicio profesional. Es un servicio que no está vinculado a esto. No lo sé, no podría asegurarlo, les ofrecieron el servicio. Tiene muchos años ese servicio. Sí, y venden... servicios de monitoreo. Así es, servicios de monitoreo, y lo compraron ahí en Berlín. Nosotros teníamos clave, ahí tengo incluso las claves, yo en ese todavía estaba vigente, por lo menos hasta ayer, ahí es donde veía yo todas las cosas, yo creo que ya me dieron de baja, pero llegaron muchos panistas, entonces yo, acostumbrado al ámbito literario, a lo mejor puedo reconocer el rostro de tal o cual escritor, pero no de los políticos, sin embargo había políticos que sí reconocí. Por ejemplo... A ver, pero ya estabas metido en un asunto absolutamente político desde hace varios meses. Sí. Esos fueron los primeros meses. Esos fueron los primeros meses donde nos damos cuenta y Fernando dice, me doy cuenta de que estamos entre panistas, pero se estaba haciendo el loco. Se estaba haciendo el loco y nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos aquí? Bueno, pues trabajando y ya. Vamos a alquilar nuestros servicios para esto. O sea, abiertamente ya asumieron que estaban alquilándose como intelectuales para una trama de esta. Así es. Decidieron seguir adelante. Y decidimos. Tú decidiste seguir adelante. Decidí seguir adelante. Ya había renunciado de una manera catastrófica a Excelsior y no tenía trabajo. Hacía algunas colaboraciones, algunas pagadas, algunas no. Y la vida es cara y hay que cubrir algunos presupuestos. Tengo 2 hijas y más allá de los ideales, decidí quedarme por trabajo. Hacíamos varias cosas, esta es una parte, llegamos a hacer tópicos para el debate de Ricardo Anaya, para los 3 debates. Formulábamos las preguntas y previamente hacíamos la investigación de temas que pudieran servirle a Ricardo Anaya para vencer en los debates del INE a López Obrador en concreto. ¿Con conocimiento del candidato a la presidencia, de dónde provenía esa información? ¿Lo sabes? Completamente, sí lo sé. ¿Cómo lo sabes? Lo sé porque Fernando García Ramírez formaba parte del War Room de Ricardo Anaya. ¿Directamente? Directamente. Y lo sabe Anaya, lo sabe Fernando, lo sabe Krause, lo sabemos nosotros, dirá que no, pero ahí están también los correos con todas sus letras. Yo decidí... ¿Qué tipo de correos diciendo qué? Mi querido Ricardo, yo siempre fui un gran querido de Fernando, aunque en los hechos, pues bueno, esto era retórica. ¿Él te pedía a ti? Me pedía a mí, no sé a los demás, supongo que hacía lo mismo, pero a mí me pedía ciertas cosas en particular. Por ejemplo. Incluso las celebraba, los tópicos para el debate. Me preguntaba el debate, cuáles eran los temas del primer debate, cuáles eran los temas del segundo debate, investigaciones sobre inseguridad durante la jefatura de gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, el índice de secuestros. Teníamos incluso un cartel que se le ocurrió, un cartel que les pareció muy simpático. Tenemos la imagen de una fotografía tuya, porque efectivamente los colegas de Eje Central, que la semana pasada publicaron un reportaje que tiene esta información muy desplegada también, tienen la imagen del cartel, pero no tienen la imagen de quién la tomó, y tú tomaste la fotografía porque esta imagen que nos has compartido es una imagen tuya, una selfie, y atrás de ti está esta imagen que estás describiendo. Así es, se trata de la otra mafia del poder, dice. La otra mafia del poder. Está López Obrador al centro y en círculos concéntricos están los rostros de sus allegados, los que se suponía que eran ya allegados. Después no tomé otra selfie, pero se agregarían más personajes. Ahí está J. Cole, está Beatriz Gutiérrez Müller, los hijos de Andrés Manuel, Julio Scherer, Epigmenio Ibarra, está Ricardo Monreal, está Alfonso Romo.
César Yáñez. ¿Este cartel en dónde estaba, dices? ¿Y quién lo diseñó y qué representa? Fíjate que Fernando García Ramírez quería congraciarse con los patrocinadores, como le llamaba. Entonces un día llegaron ahí... los patrocinadores son los empresarios. Los empresarios. Llegaron ahí unos empresarios, nosotros no entrábamos a las juntas porque eran juntas fifís utilizando esta frase, y dijo, vamos a armar todo un tinglado de elementos que les hagan pensar que estamos trabajando a pleno contra nuestro objetivo, contra López Obrador. Entonces le encargo a Rubén Cota que hiciera este cártel emulando un cártel de narcotráfico, y para bueno, que lo vieran los patrocinadores. Para que lo vieran los patrocinadores. Que visitaron el lugar. Se dieron una vuelta como si estuvieran de día de campo y vieron estas cosas que hacíamos. Por cierto, ahí era la oficina que yo compartía con Rubén Cota. Ahí había a un lado había una puerta, y esa puerta conducía a la oficina de García Ramírez, que compartía primero con el chico que despidieron y después con Gabriel García Yoli. ¿Tienes el registro de en qué fecha fue tomada esta fotografía por ti? Sí, ahí aparece, es en la parte de arriba, es marzo, me parece que del 2018. Marzo 2018. Así es. Entramos en la recta final de esta conversación, Ricardo Sevilla. Déjame hacer un alto en el camino para regresar contigo y cerrar esta conversación para que dejes destacados los elementos que quieres dejar a la mesa en algo que puede traducirse en varias cosas. No sabemos qué tipo de reacción pueda haber frente a tus dichos, frente a tus afirmaciones, frente a los elementos que hemos puesto en nuestro portal de noticias y que ahora lo estamos compartiendo en este programa de internet y de radio. Estamos a la espera de qué sucede. Hemos monitoreado lo que Enrique Krause ha dicho esta mañana en Radio Fórmula con Gómez Leiva. Krause ha dicho que no te conoce, Krause ha dicho varias cosas, dice que nunca te reclutó, que no te vio en ningún café. Todo esto que has dicho de la primera reunión que afirmas sostuviste con Enrique Krause, y ciertamente la comunicación directa y durante más de un año. ¿Cuánto fue el tiempo en que duraste ahí? 18 meses. 18 meses. La comunicación directa en todo caso fue con Fernando García Ramírez, aunque tuviste ese contacto directo con Krause, dices, en ese café, en ese primer encuentro, y después con su oficina, con su asistente, y tienes los correos que pues te soportan el dicho. Así es, ahí están los correos. Tan no me conoce que escribía yo en su revista, tan no me conoce que retuiteaba lo que escribía, tan no me conoce que el último artículo en el que yo le ayudé, que Fernando, ahí está en el artículo que escribí en el portal de Aristegui Noticias, me pide Fernando García Ramírez que le ayude a hacer la investigación de un ejercicio que le piden en el New York Times, que es importante que lo haga y se lo entregue a la hora que sea, porque se va a publicar el día de la elección. Escribió un artículo en New York Times, Enrique Krause, el día de la elección. Así es. ¿Y tú qué dices? ¿Que los insumos de información que se utilizaron en ese artículo, tú los proveíste? Así es. Penosamente se publicaron ahí está el asunto de la CENTE, tengo el correo electrónico donde Fernando García Ramírez me lo pide, además de la conversación en el Messenger del Facebook, también tengo el correo electrónico de la cuenta de Fernando García Ramírez, donde me dice que le ayude a realizar esta investigación. No me dice ni siquiera que es para Krause, pero cuando veo la liga, leo el artículo, me doy cuenta de que nuevamente Enrique Krause aparece en escena y tan no me conoce que sin conocerme se lleva las cosas que yo hago. Ricardo Sevilla, permíteme hacer un alto en el camino. Son las 9 de la mañana con 4 minutos. Vamos a presentar un corte comercial y después del corte regresamos en esta conversación. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives.
Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Entérate. Los mejores momentos. Aristegui en vivo. Entrevistas. Análisis. Debate. Investigaciones especiales. Último momento. Y más. Consulta la sección Entérate en aristeguinoticias.com. Entérate. Aristegui, en vivo. Regresamos.
Bueno, Enrique Sevilla Gutiérrez. Ricardo, perdóname por qué te dije Enrique Sevilla. Pues porque estoy Enrique hablando, Krause, un lapsus aquí, perdóname, porque iba a decir Enrique Krause, Ricardo Sevilla, discúlpame el lapsus. Estamos en la parte final de esta conversación, en donde has expuesto un asunto sumamente delicado, en donde desde luego, y hay que subrayarlo, no se está cuestionando el perfil crítico o intelectual de Enrique Krause, que puede ser el que él quiera. El tema no es ese. El tema no es si es un crítico de López Obrador o no, porque puede serlo y debe serlo por siempre. Esa es su definición y eso queda ahí. Aquí de lo que estamos hablando, y por eso, periodísticamente hablando, es pertinente presentar lo que hemos presentado, escuchar lo que hemos escuchado. La sociedad mexicana tiene derecho a saber que hay alguien que muestra elementos probatorios de una historia que, como he dicho, es verosímil, y que en todo caso tendría que recorrer un camino de investigación más amplio y formal, porque aquí estamos hablando de algo que se parece, que es primo hermano, de lo que ya la unidad de investigaciones, la unidad de inteligencia financiera de Hacienda dio a conocer la semana pasada respecto a otra presunta maquinación con recursos públicos y privados, y algo que ha dado ya pie a que el fiscal Santiago Nieto presente denuncias formales pues en contra de personas con nombre y apellido. Eso que sucedió la semana pasada con la serie El populismo en América Latina y sus implicaciones, de una u otra manera es un caso similar a este, en función de que tú estás afirmando y poniendo a la luz pública elementos de esta naturaleza, donde lo que habría es la intervención indebida e ilegal de empresarios de la mano de intelectuales y operadores para crear lo que tú aquí has descrito. Si eso que tú dices se sostiene en una investigación del Ministerio Público formal, pues lo sabríamos en caso de que la autoridad dé ese paso, que me parece tendría que dar en función de lo que la semana pasada se dijo, del otro asunto que tiene que ver con el populismo en América Latina. No sé qué pienses. Pienso que tienes razón. Yo creo que de lo que se trata es de exhibir este contubernio con todas sus pruebas, con todos sus elementos, de la clase intelectual, no yo, intelectuales connotados como Enrique Krause, jugando un papel de inoculadores del voto, de personajes centrales de la vida cultural e intelectual de este país, prestándose a un juego que no es de hoy, es de hace muchos años, y la clase intelectual lo sabe perfectamente, pero no había existido todavía estos elementos probatorios que lo sustenten. Pero recibir dinero privado para tratar de incidir en el voto es algo muy grave, y me parece que efectivamente tiene que presentarse una investigación formal sobre estas prácticas, porque el presidente dijo que ya no se van a permitir. Entonces, bueno, que no solamente sea el asunto del... Un nuevo marco legal que, acorde a lo que podríamos suponer, a lo mejor no aplica para estas posibles investigaciones, que es que los delitos electorales, incidir o corromper el voto ciudadano, ya es delito grave y ya merece prisión en esta nueva fase de nuestra historia. Bueno, como vaya a ocurrir o opere, en sentido estricto se está reconociendo que incidir, maquinar, operar, distorsionar la voluntad popular, ya en esta lógica de nuevo gobierno y de nuevo marco legal, es un delito grave en este momento. Bueno, la conducta, en todo caso, que tú describes, es una conducta sumamente grave y delicada, que involucra a gente de alta presencia social, de alto reconocimiento social, como Enrique Krause o el empresario Coppel, o el empresario Larrea, o el empresario Ramírez. En fin, tú has puesto aquí a la mesa nombres y apellidos muy delicados. Se corre el riesgo de una demanda, de algún juicio, de alguna acción legal en contra de quien está exponiendo esto públicamente, como en su momento sugirió Krause respecto a lo publicado por Tatiana Cloutier en el libro Juntos Hicimos Historia. Sí, que es muy interesante que Krause, que habla de la libertad de expresión, de la prensa libre,
cuando se ve criticado, su primera reacción es una demanda por la vía legal. Entonces, dirime los asuntos periodísticos en un tribunal, me cuestiono eso. Quiere demandar a Tatiana, quiere demandarme a mí, si así le parece, a mí me agradaría mucho, porque los elementos probatorios, yo no me inventé las facturas de Coppel, están registradas en el SAT. Son las que has mostrado en la pantalla. Esta es una de las 12 que tengo. Fueron 12 meses pagados desde Coppel y después decidieron que ya no. ¿Y ya no les pagaron o qué pasó? Sí, pagaron ¿En efectivo en o sea, la casa 12 meses, así es. 12 meses con facturas de Coppel y después dijeron mejor no. Se les ocurrió a los genios que eso podía ser un elemento para que en algún momento hubiera dejado un antecedente y tenían razón, era una completa tontería. Haber pagado directamente con Coppel. ¿Y con quién pagaba de de Coppel? ¿En calidad de qué te pagaban o les pagaban? ¿Cómo qué? ¿Con qué servicios? ¿Haciendo qué? Yo tenía un registro de proveedor. Nunca supe exactamente qué podía yo proveerle a Coppel, pero quien te diste de alta como proveedor. Me di de alta como proveedor. Ahí para está. Cobrar como para cobrar como proveedor. Y te pagaba, es Coppel, es una fundación, ¿cierto? A mí me pagaba, ¿qué te pagaba? En la factura dice Coppel S.A.D.C.B. Sin embargo, el contacto que yo tenía era con la colección de Isabel y Agustín Coppel, se llama la fundación que supuestamente se dedica al arte fotográfico, y pues yo no soy fotógrafo por ninguna parte que le veas, y no le hice ni le presté ningún tipo de servicio intelectual a esta fundación, y tampoco... Hay un tema hacendario y fiscal ahí. Sí, hay un tema hacendario que si ellos creen tener los elementos que prueben lo contrario de lo que yo estoy sosteniendo aquí, pues me gustaría verlos en tribunales. A lo mejor me toca una buena tajada de lo que no me tocó en el momento en que ellos cobraban millones de pesos por esta trama. Acá nuestro equipo ha recuperado un fragmento de lo que Enrique Krause dijo esta mañana. Vuelvo a decir que este espacio está abierto para Enrique Krause, para Coppel, para todos aquellos que han sido aludidos, y está abierto para escuchar lo que tenga que decir, eso no hay duda de ello. En lo que esto ocurre, si ocurre, Enrique Krause dijo esta mañana en Radio Fórmula, y por razones periodísticas nos vamos a permitir tomar este fragmento para escuchar lo que dijo y escuchar tu comentario al respecto. Si quieres, con estos audífonos puedes escucharlo. Mira, el hombre del que parte esta información, sí, el señor Sevilla, yo nunca lo conocí. Un señor Ricardo Sevilla. Este señor no lo conozco, nunca lo he visto en mi vida. Dice que trabajó 18 meses en el equipo de Krause, reclutado por el director de Letras. Ese equipo no es mío. Ese equipo lo hizo Fernando García Ramírez, que no es Enrique Krause. Se dice que Fernando García Ramírez es como si fuera yo. Él es una persona, él es un crítico, él es mi amigo, en efecto. Fue mi colaborador hasta 2016, pero yo no intervine en absoluto, me explico, pero en absoluto, ni en la configuración, ni en el trabajo de ese grupo en el que participó Sevilla y que dice que yo lo recluté y que dice que yo maquiné. Bueno, es mentira, no existe ninguna evidencia de eso, pero lo más importante, Ciro, lo que no existe, lo que se falta aquí, esa es la verdad. Enrique Krause dice, ese equipo no es mío, lo hizo Fernando García Ramírez, fue mi colaborador hasta 2016, no intervine en absoluto en la configuración de ese grupo en el que participaba el señor Sevilla. ¿Qué dices? Que me parece un desatino completo. Está diciendo que sí lo formó Fernando García Ramírez, que dice que no trabaja con él, pero escribe en Letras Libres y ha dicho que en abril prepara una respuesta. Una persona que escribe, si yo tengo un espacio aquí contigo, trabajo contigo.
Trabajo en Aristegui Noticias. Fernando García dice que está preparando un texto para Letras Libres, ¿eso dijo? Eso le dijo a Eje Central, que está preparando en el próximo número de Letras Libres una respuesta formal. ¿Por qué utiliza esa trinchera en donde no trabaja, según Krause, y además acepta, qué gravísimo, que existió el grupo. Que lo formó García Ramírez. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que no tuvo ninguna intervención Enrique Krause. No tuvo ninguna intervención. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Que uno de sus amigos, con los que dice que toma café y nada más y conversa, está colgándose de su nombre para darle insumos que él desconoce y que paradójicamente salen publicados con su nombre. El famoso texto de el diccionario de oprobios de López Obrador, lo escribí yo. No, ¿sí? Sí, lo escribí yo y fue a dar al financiero y después fue a dar a Reforma. Ahí se publicó. Y tengo el ¿Quién lo firmó? Lo firmó Fernando García Ramírez en el Financiero y Gabriel Said en el Reforma. ¿Lo escribiste tú? Y lo escribí yo. Ahí ¿completo? Está, ¿idéntico? Completo. ¿O diste los elementos para? Completo con Fernando García Ramírez, que no me cambiaba ni una coma, ya en el completo descaro, cuando jamás acordamos eso. Y ese, entre otros, que se los puedo probar, a menos que convenza a la gente del Financiero de que baje de su portal aquellos artículos donde yo previamente, con días o una semana de antelación, se los di, a veces hasta meses, y van a dar allá al Financiero por los que cobra. Y también en el New York Times, pues no sabía yo que también tenía ese perfil intelectual, ese intelectual de alto rendimiento, como dicen que fui, que ahora lo niegan, como para poder escribir en el New York Times, pero ahí están los insumos, ahí está el artículo de Krause. Ricardo Sevilla, estamos terminando esta conversación, a reserva de seguir en contacto y hablando del tema, por supuesto. ¿Cómo te despides? ¿Con qué ideas centrales dejas esta conversación después de haberte escuchado esta mañana y leído tu texto? Primero que nada, esto, además de ser un enfrentamiento frontal y formal con Enrique Krause, también debe ser el término de una etapa de intelectuales neoliberales. ¿Me permites decir, para escuchar tu comentario final, lo que Isaías Robles nos acerca aquí como un breve resumen de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, a quien se le preguntó esta mañana del tema? AMLO sobre Krause y campaña para golpearlo, y lo que aquí se transcribe es: no queremos la polémica, Enrique Krause es un buen historiador, tiene una postura política no precisamente afín a la nuestra, pero merece todo nuestro respeto. He tenido con él algunas diferencias, pero tiene toda la libertad para manifestarse. No vamos a utilizar mucho menos al Estado para cuestionar a críticos. Estamos buscando que el Estado ya no proteja a escritores y que no haya intelectuales orgánicos. En resumidas cuentas, esto es lo que dice López Obrador esta mañana. ¿Qué dices? Mira, mejor, tenemos el byte. Tenemos directamente, como lo dijo López Obrador, lo escuchamos y me gustaría tu comentario. Enrique Krause es un buen historiador, tiene una postura política no precisamente afín a la nuestra, pero merece todo nuestro respeto. Yo he tenido con él algunas diferencias, pero tiene toda la libertad para expresarse, para manifestarse. Nosotros no vamos a perseguir a nadie por sus ideas, no vamos a utilizar mucho menos al Estado para cuestionar a escritores, a críticos. Lo que estamos buscando es que el Estado ya no
proteja a escritores, que no haya intelectuales orgánicos. Ricardo Sevilla, ¿qué opinión te merece lo que acaba de decir el presidente de México? Bueno, me parece que la primera parte es un poco penosa. Me parece que es penoso que no haya se haya entendido esa parte. No se trata de faltarle al respeto a Enrique Krause. Si faltar al respeto es exponer a un intelectual que ha vivido de la simulación con aires democráticos, o mejor dicho, de demócrata liberal, como se presenta en todos los foros y en todas partes, y decir con elementos comprobatorios los contubernios que ha tenido con los empresarios, con la clase política y con la clase intelectual, me parece gravísimo. La última parte no me parece tan desacertada, de que ya no se va a proteger a escritores, que el Estado ya no va a proteger a escritores. Ojalá que eso ocurra, ojalá que ya no le den los contratos millonarios que solían darle a la revista Letras Libres, y no porque los merezca o no los merezca, pero yo me pregunto cómo es que hay esta disparidad entre autores que están solicitando becas del FONCA y que no se las dan, o que les ponen demasiadas objeciones, y por otra parte hay un grupo de intelectuales enquistado en el Estado mexicano a los que les dan prebendas y premios y millones de pesos. Oímos al presidente López Obrador hace un momento, pues en defensa de Krause, en pocas palabras, pues respetando su postura política, pero sinceramente aquí el tema no es la postura política de Enrique Krause, me parece, hay que decírselo al presidente de México. Y Enrique Krause ya subió un tuit que dice: yo también lo respeto a usted, señor presidente López Obrador. Mi crítica ha sido franca y pública, he apoyado su proyecto social y moral y agradezco que reitere usted su postura de proteger las libertades. Qué terrible que se dé este comercio, que no es un comercio de ideas, sino es un comercio de adulaciones. Me parece terrible porque el respeto que le ha dado a la figura, ya no del presidente actual, sino de la persona de López Obrador durante décadas, el historiador ingeniero ha sido completamente ausente. Y de demócrata liberal, Enrique Krause tiene lo que yo tengo de melenudo. Bueno, el tema está puesto así. El tema en términos de información periodística me parece que hay que destacar es el conjunto de elementos que colocas a la mesa y que están expuestos en este informe, en este texto que compartiste con este medio, los correos electrónicos, las facturas, la fotografía, los elementos que has colocado a la luz pública. Tu testimonio y tus afirmaciones quedan ahí públicamente expuestas, y de lo que se trata aquí no es del perfil intelectual o crítico de Enrique Krause o de nadie. El tema aquí es de otra naturaleza y que tiene que ver con la presunta utilización de recursos, no sé de qué dimensiones, pero se antoja que importantes, porque se habla de 18 meses de actividad constante con un equipo de personas que incluyeron a 3 intelectuales más un conjunto de personas que dijiste sumaron por lo menos 100, fabricando y produciendo cosas para impactar el proceso electoral que en este caso pretendía descarrilar una candidatura presidencial, que obviamente fue un intento fallido. Pero lo que importa aquí, como importará en su caso la investigación del asunto de el documental El populismo en América Latina, es la utilización de recursos para ese propósito y el marco legal establecido en esa materia. No el perfil intelectual de nadie, ese no es el tema, y mucho menos el derecho a la crítica que todos debemos tener, respetar y defender. Así es inalienable. A mí me parece que hay una lectura un poco equivocada de parte del presidente. Creo que efectivamente no se está cuestionando
ni las fobias, ni las filias políticas de ningún intelectual. A las que tiene derecho todo mundo, ¿ese no sería el tema? No, ese no es el tema. El tema, como bien lo mencionas, es los recursos financieros de un grupo de empresarios a un grupo de intelectuales que se supone tienen una responsabilidad ética y moral frente no solamente sus audiencias, sino sus lectores, sino la sociedad. Enrique Krause ha escrito cualquier cantidad de libros, pero estos contubernios cuestionan un poco y ponen en entredicho la calidad moral del personaje. Y que no lo diga, y que no lo acepte, y que ninguno de su equipo lo haga, y que todavía hagan estas bravuconadas, como es su palabra favorita, parece terrible. Aquí lo que me parece que ha sido muy relevante es lo que dijo Krause en Radio Fórmula esta mañana sobre reconocer que existió ese grupo y que en todo caso quien lo armó fue Fernando García Ramírez. Esa declaración está ahí, pública de esta mañana. Y pedía cosas en su nombre, pero no solamente pedía cosas a nombre de Enrique Krause. Enrique Krause pide, sino ahí, en uno de los mensajes, asoma incluso el nombre de León Krause. Al nombre de Fernando García Ramírez pide cosas para León Krause. Entonces habría que preguntarle a León Krause si también sabe o desconoce que este personaje tan cercano, del que el mismo Enrique Krause dice que es su amigo y dice que es su colaborador más cercano, está publicado en Letras Libres. Era el subdirector de la revista, continúa escribiendo ahí. Vamos a ver que en abril que tiene que responder desde Letras Libres, donde dicen ellos que ya no trabaja. Ricardo Sevilla, para cerrar ahora sí esta conversación, porque vamos a escuchar esta mañana el análisis de lo que ha pasado pues en estos últimos días y en este momento a Lorenzo Meyer y a Sergio Aguayo con la mesa de los lunes. Vamos un poco tarde, les agradezco su paciencia, pero ahora mismo vamos con ellos. Pero para cerrar, déjame preguntarte algo obligado. Esto que describes es terrible, es una circunstancia que involucra a muchas personas, que coloca una discusión necesaria en México sobre el tipo de contenidos que se difunden masivamente a través de las redes sociales, a través de medios de comunicación y que tú dices, en este caso fueron fabricados, elaborados con un propósito específico y ahí con conciencia o sin ella muchos participaron. Pero aquí de lo que estamos hablando también es de el derecho de las audiencias para saber el tipo de contenidos que se divulgan masivamente, procedentes presuntamente de cosas como la que tú describes. Pongo el presuntamente para poner en la distancia necesaria. Claro. Yo, como digo, lo que has planteado me parece verosímil. Hay elementos muy poderosos de lo que tú estás diciendo y merece este tema ser investigado de forma muy amplia. El tema aquí también es la sociedad, el tipo de cosas que consume la sociedad, el impacto que causa eso en la percepción de la sociedad y los derechos de las audiencias que en este contexto también fueron atropellados, entre otras muchas cosas. Te pregunto, para cerrar, Ricardo, alguien como tú, que estuvo ahí, que reconoce haber participado, dijiste hace unos minutos por razones de trabajo, porque habías dejado tu empleo en Excelsior y te involucraste en algo de lo cual no tenías plena conciencia, pero la fuiste adquiriendo a la hora de hacer las cosas que se hicieron y de las cuales fuiste parte esencial. ¿Por qué decides hablar? ¿Por qué decides dar este paso? ¿Por qué estás aquí? Es una mea culpa. A diferencia de lo que estos personajes están diciendo por ahí, tratando de descalificarme y diciendo que no me conocen, es un asunto de conciencia. Yo soy periodista, profesor, soy escritor, tengo hija, soy padre de familia, y me parece un asunto gravísimo, me pareció gravísimo, y me sentía lacerado en el ánimo, en la conciencia, y decidí hablar, no por lo que ellos acusan, que soy un instrumento. Ya se vio la declaración, ya escuchamos la declaración del presidente. No soy, como ellos presumen, un objeto para mandar ningún mensaje. No lo soy.
no pertenezco a ningún partido político, ni formo parte de ninguna hueste. Dice Andrés Manuel, no vamos a utilizar mucho menos al Estado para cuestionar a críticos. Pues qué bueno, lo celebramos. Ese no era el tema. Así es, no era el tema. El tema es otro, ya lo dejamos aquí. Entonces, subrayado. tú estás aquí para hablar por un tema de conciencia. Estoy aquí hablando. ¿Lo vienes cargando desde cuándo? Lo vengo cargando desde que estaba yo ahí. Estaba, más allá de los romanticismos, y hay que decirlo, llega un punto en la vida en que uno tiene que llevar el pan a casa, tiene que pagar las cuentas, la vida es cara y hay que cubrir esos presupuestos. Entonces, si ya renuncias a un trabajo y dices, bueno, estoy aquí, pero ¿cuántas personas? Y hablamos del común, no hablamos de los Krause, no hablemos de los Coppel, no hablemos de la gente de Cinépolis y de todos estos empresarios. Una persona de a pie, ¿cuántas veces desempeña un trabajo que no le gusta? No durante 18 meses, durante años, durante décadas. ¿Por qué? Porque tiene esa necesidad. Entonces, yo estoy aquí por un asunto de conciencia, para poder decirle a mis alumnos en cara y ver a mis hijas de frente y decirle, también se vale, también se vale hacer una mea culpa, una fe de ratas. ¿Quieres reconciliarte contigo mismo? Quiero hacer una reconciliación conmigo mismo, con mi conciencia, que es lo más importante, me parece, y quiero recuperar esa parte ética, esa parte crítica, y resarcir un poco mi propia conciencia. ¿Sabes si algunos o algún otro de quienes formaron parte de ese equipo estaría en esta misma dimensión? ¿O ni idea? No tengo idea. El comercio ya intelectual que llegué a tener con ellos se ha perdido, y yo supongo que quizá no se aliarán conmigo, aunque podrían, sería fantástico, pero poderoso caballero es don dinero, diría Quevedo. Entonces no tengo los recursos para invitarlos a sumarse a mi cruzada y dejarlos desempleados, si es que todavía continúan trabajando con el equipo de Enrique Krause, que dice que no es de él, que es de su amigo Fernando García Ramírez, y que les pague Coppel o que les pague Cinépolis, o veto a saber quiénes más les paguen. No tengo ni busco el espaldarazo de ellos. Estoy aquí, como te digo, por un acto de conciencia, y además es un asunto de valor civil. Mis padres me enseñaron a que hay que tener valor civil y enfrentarlo, y esa es la enseñanza que le quiero dejar a mis hijas. Ricardo Sevilla Gutiérrez, te agradezco tu presencia aquí y el contrario, texto que hemos compartido con nuestro portal desde ayer domingo por la noche, y seguiremos al habla porque evidentemente esto hay que seguirlo de cerca. Ya empezamos a recibir algunos mensajes de réplica, por ejemplo del Partido Acción Nacional. Ahora lo vamos a comentar y lo dejaremos en unos momentos más para conversar también con quien tenga que decir respecto a lo que tú has planteado aquí esta mañana. Así que pues no nos despedimos del todo, seguiremos en contacto. Ricardo, claro, gracias por sí, estar aquí esta mañana. Un gusto, un placer.